Hola a todos. Bienvenidos al canal Marco Interno. Los invito a que se suscriban al canal y le den un me gusta al video. Hoy vamos a hablar sobre la película Hotel Transilvania Transformania de 2022. La historia se despliega con la acostumbrada algarabía en el Hotel Transilvania, un santuario para monstruos donde Drácula, ese conde que ha visto pasar siglos y se ha adaptado a la convivencia con humanos, se encuentra en una encrucijada. Su retiro parece inminente, y con ello, la transferencia del liderazgo a su hija, Mavis, y a su yerno, Johnny Loughran, el humano entusiasta que siempre trae un soplo de aire fresco, o quizás de caos controlado, al castillo. Johnny, con su energía inagotable y su visión moderna, recordemos que su amor por lo gótico es genuino, aunque su origen sea mundano, ha estado observando cómo Mavis maneja las cosas, y propone una idea audaz: transformar el hotel en un lugar totalmente apto para humanos, un cambio radical que haría vibrar las viejas paredes de piedra. Drácula, por supuesto, se resiste con la tenacidad de un vampiro que ama sus costumbres más que nada. Para él, el hotel es un legado, una fortaleza contra el mundo exterior que una vez lo rechazó. Sin embargo, la insistencia de Mavis y la visión de Johnny lo obligan a considerar seriamente su jubilación. Es en este punto de inflexión que aparece Van Helsing, aunque no como el cazador temido, sino como un excéntrico científico cuyos inventos, más que amenazar, complican las cosas. Van Helsing presenta su Ray Gun monstruificador, un dispositivo destinado a revertir los cambios y, en teoría, mejorar las capacidades de los monstruos. Pero como suele ocurrir en las comedias de enredos sobrenaturales, el rayo se dispara accidentalmente sobre Drácula y el grupo principal de monstruos: Frankenstein, Wayne, el hombre lobo, Griffin, el hombre invisible, y Murray, la momia. En lugar de potenciarlos, el rayo los transforma en humanos, versiones vulnerables y, en el caso de Drácula, bastante ridículas de sí mismos. Mavis y los demás, por otro lado, se convierten en criaturas fantásticas y poderosas. El giro es dramático y cómico. Drácula, ahora un hombre normal, con un miedo exacerbado a la luz del día y una torpeza recién adquirida, debe aprender a navegar el mundo sin sus poderes. Johnny, quien siempre se sintió un poco fuera de lugar entre los monstruos, se encuentra de pronto con la oportunidad de su vida: ser el vampiro de la familia. Él toma el cristal que contiene la fórmula original para revertir la transformación, guardada celosamente por el abuelo de Van Helsing, y se embarca con el Drácula humano en una aventura frenética. La trama se centra en su viaje para encontrar una cura antes de que la transformación sea permanente. Drácula, liberado de sus responsabilidades como conde, redescubre aspectos de la vida que había olvidado, aunque a regañadientes. La transformación lo humaniza, forzándolo a depender de otros y a confrontar sus miedos más profundos. Un arco narrativo muy similar a aquellos héroes clásicos que deben despojarse de su magia para aprender una lección vital. Mientras tanto, en el hotel, Mavis y los otros monstruos transformados, quienes ahora poseen habilidades sorprendentes, como un Frankie con una supercomputadora interna o un Wayne con una fuerza explosiva, intentan mantener el orden, lidiando con la logística de un hotel monstruoso sin sus líderes tradicionales y bajo la amenaza constante de que el nieto de Van Helsing, que tiene planes menos nobles para el Ray Gun, pueda desatar el caos total. El clímax llega cuando Drácula y Johnny encuentran la cura, pero no sin antes enfrentar una persecución llena de acción. Drácula, usando su recién descubierta astucia humana y el apoyo incondicional de su yerno, logra revertir la magia justo a tiempo. Al regresar, triunfantes, el orden se restablece. Drácula se da cuenta de que su verdadero legado no es el control absoluto del hotel, sino la felicidad de su hija y su capacidad para aceptar el cambio, incluso si ese cambio viene envuelto en la energía caótica de Johnny. Al final, el conde acepta que a veces, para realmente liderar, hay que estar dispuesto a ser vulnerable y cambiar de piel, aunque sea temporalmente. La familia, con sus nuevas dinámicas y un respeto mutuo recién solidificado, vuelve a encontrar el equilibrio en su peculiar hogar. El viaje de Drácula como humano es una epopeya involuntaria de autodescubrimiento. Imaginar al eterno conde,
acostumbrado a la gravedad regia y a la sombra protectora de su castillo, tropezando con sus propios pies descalzos en la luz del sol, es francamente hilarante y conmovedor a partes iguales. Su frustración inicial es palpable. Para un ser que ha pasado siglos dominando las artes oscuras, ser incapaz de atarse un cordón o beber un café sin quemarse la lengua es una humillación monumental. Se nota el eco de esa seriedad gótica que siempre lo ha definido, ahora ridículamente descontextualizada en el ajetreo del mundo exterior. Johnny, por otro lado, florece en este ambiente. El yerno, siempre visto por Drácula como un simple entusiasta de la cultura pop humana, demuestra una competencia sorprendente. Su conocimiento de la vida cotidiana, desde cómo usar un cajero automático hasta negociar con un taxista, se convierte en el salvavidas de Drácula. Hay una tierna inversión de roles. Johnny, el hombre que quería encajar en el mundo de los monstruos, ahora guía al mismísimo Drácula a través de las trivialidades humanas. Su entusiasmo por asumir el manto vampírico, aunque sea de forma temporal, no es solo un juego, sino un acto de profundo amor familiar, demostrando que su corazón, aunque no sea de piedra antigua, es inquebrantable. Mientras tanto, en Transilvania, Mavis gestiona el pánico con la calma que heredó de su padre, aunque ahora con una fuerza y una visión que la hacen parecer una diosa de las leyendas, en lugar de una gerente de hotel. Ver a sus amigos monstruos operar bajo nuevas reglas es fascinante. El hombre lobo Wayne, con su explosión de fuerza descontrolada, es un recordatorio viviente de que el poder sin contención es peligroso, y su necesidad de acurrucarse en grandes pilas de mantas, una imagen que derrite cualquier corazón, incluso uno que late muy lentamente como el de un vampiro. Frankenstein, convertido en un cerebro cibernético andante, aporta una lógica fría y necesaria a las situaciones caóticas, contrastando con la impulsividad emocional de los demás. El nieto de Van Helsing, con su ambición desmedida, representa ese peligro constante de la tecnología malentendida, un paralelo oscuro a la ambición original de su abuelo, pero simplificado a una codicia juvenil. Su intento de manipular el rayo para sus propios fines sirve como el detonante final para que Drácula comprenda que la verdadera seguridad reside no en la invulnerabilidad mágica, sino en la confianza mutua. El clímax, con la carrera contrarreloj para revertir el hechizo, no es solo una cuestión de ciencia o magia, sino de fe. Drácula debe confiar plenamente en Johnny para ejecutar el plan, aceptando que su propia fuerza ya no reside en sus colmillos o su capa, sino en el vínculo que ha forjado con su familia. El momento en que las formas vuelven a la normalidad es catártico. El conde recupera su identidad, pero lleva consigo una nueva capa de empatía. Ya no ve a Johnny solo como el chico torpe que se enamoró de su hija, sino como un verdadero pilar de la familia, alguien que le mostró que la transformación más valiosa no es la física, sino la interna. El hotel, al final, se mantiene, pero su filosofía se ha ensanchado, gracias a un poco de luz solar y mucha incomodidad para el viejo conde. La resolución de la crisis no deja intacto el alma de Drácula. Más bien, la pule. Al recuperar sus poderes, el conde nota una sutil pero significativa diferencia en su percepción del mundo. La experiencia de la fragilidad humana le ha dotado de una paciencia inusual, algo que antes solo fingía para complacer a Mavis. El regreso a su forma de vampiro es un alivio físico, sin duda, pero la memoria de la torpeza y la vulnerabilidad permanece como una cicatriz invisible, una lección de humildad que ningún siglo de existencia le había podido enseñar. Ahora, cuando observa a Johnny, no hay rastro del desdén anterior. Hay un reconocimiento genuino de la fortaleza que reside en la adaptabilidad y la calidez humana, cualidades que él, en su torre de marfil gótica, había subestimado profundamente. Mavis, por su parte, parece haber encontrado una nueva confianza en su capacidad de liderazgo, fortalecida por el desafío de gestionar el caos mientras su padre estaba fuera de combate. Sus nuevas habilidades, quizás un control más sutil sobre las sombras o una velocidad incrementada, la han empoderado. Pero su mayor logro es haber mantenido unido al clan sin sucumbir al pánico. Se revela como la verdadera heredera de la visión de su padre, pero con un matiz moderno,
entendiendo que la tradición debe servir a la felicidad, y no al revés. La idea de un hotel híbrido, que una vez fue un punto de fricción, ahora parece un horizonte alcanzable bajo su dirección. Wayne, el hombre lobo, tras su breve incursión en la hiperfuerza, regresa a su estado de padre de familia cansado, pero con una anécdota gloriosa para contar a sus incontables cachorros. Griffin, el hombre invisible, se divierte particularmente con la idea de ser invisible incluso cuando no lo es, bromeando sobre cómo ahora tiene que esforzarse más para asegurarse de que la gente lo note, lo cual es una ironía deliciosa para un personaje que siempre buscó pasar desapercibido. Murray, la momia, lamenta no haber tenido más tiempo para experimentar con su nuevo estado humano, especialmente las sensaciones de comer o bailar, sin que sus vendas se deshilachen peligrosamente. La despedida de Van Helsing y su nieto es un recordatorio de que, si bien los monstruos han aprendido a aceptar a los humanos, el mundo exterior sigue siendo un lugar de malentendidos y tecnología peligrosa. Pero la amenaza se ha disipado, y lo que queda es una sensación de solidez familiar. El viejo castillo de Transilvania, una vez un símbolo de aislamiento, ahora se siente más como un hogar vibrante y seguro, un lugar donde la transformación, ya sea por un rayo o por el simple paso del tiempo y el amor, es bienvenida si conduce a una mejor comprensión mutua. Drácula se sienta finalmente en su sillón, y por primera vez en mucho tiempo, no siente la necesidad de planear su próximo movimiento de control, sino simplemente de disfrutar del ruido alegre de su inusual pero perfectamente funcional familia. El resurgimiento de la normalidad en el Hotel Transilvania trae consigo una reflexión profunda en Drácula sobre su propia identidad y la naturaleza del poder. Haber sido despojado de sus habilidades milenarias le hizo ver que su esencia no estaba ligada a la capa negra ni a la inmortalidad, sino a su rol como padre y patriarca, aunque este último título estuviera ahora compartido con un yerno tan exuberante. Esta nueva perspectiva lo lleva a tomar una decisión que sorprendería incluso a Mavis. Comenzó a delegar con una ligereza inédita. Se dedicó, por ejemplo, a explorar sus intereses ocultos, aquellos pasatiempos que la constante vigilancia del hotel había sofocado durante siglos. Se le vio, para asombro de los huéspedes más antiguos, intentando aprender a tocar la guitarra eléctrica, inspirado quizá por los riffs humanos que Johnny solía poner en el reproductor de música. Es un Drácula más melódico, aunque sus intentos iniciales producen sonidos más parecidos a los lamentos de un murciélago atrapado que a la música rock. Esta incursión en lo mundano inspira a otros monstruos a reconsiderar sus propias vidas estancadas. Frankenstein, ahora más consciente de su potencial intelectual mejorado, comienza a diseñar sistemas de eficiencia energética para el hotel, buscando reducir el consumo excesivo de energía, que antes no era un problema debido a su naturaleza sobrenatural. Wayne, el hombre lobo, encuentra una inesperada vocación como consejero de disciplina para sus cachorros, utilizando la paciencia aprendida al tener que coordinarse con los humanos. La transformación, aunque temporal, dejó una semilla de curiosidad y adaptabilidad en todos. La relación entre Drácula y Johnny evoluciona hacia una camaradería genuina, cimentada en la aventura compartida y el mutuo respeto por las habilidades del otro. Johnny, al ver a Drácula luchar con algo tan básico como un horno de microondas, deja de percibirlo como una figura inalcanzable de autoridad gótica y comienza a verlo como un familiar anciano y adorablemente incompetente fuera de su elemento. Drácula, a su vez, respeta la capacidad de Johnny para resolver problemas con soluciones inesperadas y a menudo ruidosas. El conde incluso comienza a participar activamente en las celebraciones temáticas humanas que Johnny propone, aunque siempre con un toque de elegancia sombría, asegurándose de que el baile de la gallina, por ejemplo, se interprete con una solemnidad casi ritual. El Hotel Transilvania, lejos de convertirse en un refugio para humanos, se consolida como un punto de encuentro cultural, un lugar donde el murciélago puede aprender un acorde y el humano puede apreciar la belleza de una noche sin luna. La aceptación del cambio por parte de Drácula se manifiesta en gestos pequeños pero significativos que resuenan en toda la comunidad del hotel. Un ejemplo palpable
es su repentina fascinación por la jardinería, actividad que antes consideraba tediosa y demasiado expuesta al sol. Utilizando su nuevo conocimiento adquirido sobre la vulnerabilidad de las plantas a la luz directa, empieza a cultivar un jardín secreto en las catacumbas, bajo una luz ultravioleta especialmente filtrada. Este espacio se convierte en un santuario privado, donde cultiva rosas negras y flores luminiscentes, un tributo a su naturaleza oscura, pero ahora teñido con la paciencia y el cuidado que aprendió al depender de Johnny. Es casi como si estuviera aplicando la metodología de conservación que Johnny usa para sus colecciones de cómics a la botánica. Esta nueva faceta de Drácula, el jardinero melancólico, permite a Mavis ver a su padre no solo como el protector eterno, sino como un ser en constante evolución. Ella comienza a implementar los cambios de infraestructura que Johnny sugirió meses atrás, como la instalación de pantallas gigantes en el vestíbulo que proyectan simulaciones de paisajes diurnos para los monstruos que se atreven a explorar más allá de la medianoche. Mavis, que siempre fue la mediadora entre lo antiguo y lo nuevo, ahora se siente completamente autorizada para innovar, impulsada por la prueba de que incluso la tradición más arraigada puede doblarse sin romperse. Frankenstein, ahora con su mente potenciada funcionando a máxima capacidad, no solo optimiza la energía, sino que se dedica a la documentación meticulosa de la aventura del rayo. Sus diagramas y notas sobre las fluctuaciones energéticas durante la transformación son tratados como textos sagrados por Murray, quien ve en ellos una nueva forma de entender su propia momificación. Existe una camaradería intelectual entre el cerebro de tuerca y el vendaje antiguo, una amistad forjada en la ciencia inesperada. La influencia de Johnny se hace sentir más allá de las actividades recreativas. Él introduce la noción de equilibrio en el trabajo y la vida para los empleados monstruos, algo completamente ajeno a la ética de trabajo vampírica de trabajar hasta que el sol te desintegre. Esto provoca un leve resentimiento inicial entre algunos empleados más conservadores, como ciertos fantasmas que estaban acostumbrados a flotar en el limbo sin horarios, pero pronto descubren el placer de un descanso programado. El hotel se vuelve más eficiente y, curiosamente, más feliz. Drácula, mientras poda una de sus rosas negras con una concentración casi hipnótica, reflexiona sobre cómo el miedo a perder el control fue lo que lo ancló a una vida estática. La transformación, ese acto de vulnerabilidad impuesta, fue paradójicamente lo que le devolvió el verdadero poder, la capacidad de disfrutar el presente sin planificar el siguiente siglo. Cuando Johnny irrumpe en el jardín con un café humeante, un gesto ahora totalmente domesticado para su suegro, Drácula no lo rechaza. Simplemente acepta la bebida, y por primera vez en mucho tiempo, comenta algo más que un gruñido, preguntándole a Johnny si la guitarra eléctrica que compró suena mejor que su último intento con el violín. Es un pequeño paso, pero en el universo del conde, es un salto cuántico hacia una aceptación total de la maravillosa imperfección de la vida moderna. La integración de estas nuevas costumbres humanas y la leve excentricidad renovada de Drácula crean una atmósfera en el hotel que es a la vez extrañamente familiar y emocionantemente nueva. El jardín secreto de Drácula, ese rincón oscuro y cuidadosamente iluminado, se convierte en un lugar de peregrinación para los monstruos que buscan consejo en privado. No se habla de negocios, sino de la existencia. Drácula, sentado entre sus flores bioluminiscentes, ofrece sabiduría que ya no es solo la de un antiguo tirano, sino la de alguien que ha experimentado la vida sin una red de seguridad mágica. Es un mentor con cicatrices frescas de la vida ordinaria. Mavis observa esto con un orgullo sereno. La gestión del hotel bajo su liderazgo ha adquirido un matiz de innovación práctica. Ha comenzado a implementar sesiones de innovación no muerta, reuniones informales donde se anima a los empleados a proponer ideas que desafíen la tradición del hotel, siempre y cuando mejoren la experiencia del huésped. Ella recuerda vívidamente la energía caótica de Johnny cuando se convirtió en vampiro. Esa creatividad desbordante, aunque a veces destructiva, es precisamente lo que el hotel necesitaba para no fosilizarse por completo. Ahora,
Ella canaliza esa energía a través de estructuras organizativas, demostrando que la modernidad no tiene por qué significar el abandono total del legado. Frankenstein, el ingeniero improvisado, presenta su obra maestra. Un sistema de climatización que no solo regula la temperatura, sino que también modula la humedad ambiente para optimizar la comodidad de momias, hombres lobo y vampiros por igual. Su satisfacción proviene de la validación intelectual que ha recibido, superando el mero placer de construir su propia conciencia. Su mente, antes enfocada en la supervivencia y la adaptación a la sociedad, ahora se dedica a la ingeniería de confort, lo que es un testimonio de la paz relativa que ha encontrado en Transilvania. En cuanto a Wayne, sus cachorros han sido introducidos en un programa de entrenamiento de enfoque, donde deben aprender a seguir una rutina sin morder los muebles o las piernas de los invitados. Es una lucha constante, pero Wayne lo aborda con una paciencia digna de un santo, entendiendo que moldear una nueva generación requiere más sutileza que aullidos. Incluso Murray ha encontrado un uso para su nueva comprensión de la física humana. Ha comenzado a experimentar con vendajes elásticos avanzados, que le permiten moverse con una gracia casi acrobática, sin el riesgo de desintegrarse en el primer intento de baile. El punto culminante de esta nueva era es la celebración del cumpleaños de Drácula. En lugar de un banquete sombrío, Johnny organiza un festival temático llamado Noche de Claroscuro, una fusión de música gótica y neón pop. Drácula, lejos de protestar, sorprende a todos al no solo asistir, sino participar activamente. Al final de la noche, cuando Johnny intenta enseñarle un paso de baile moderno, el conde, con una sonrisa genuina que ilumina su rostro pálido, lo detiene. Lo abraza. Un gesto de afecto que habría sido impensable antes de su transformación humana. Le dice a Johnny, en un tono más suave de lo habitual, «Gracias, muchacho. Me enseñaste que incluso un antiguo puede aprender nuevos trucos, y que a veces, el mayor poder es saber cuándo apoyarse en alguien más fuerte en el momento adecuado». El hotel vibra con esta nueva armonía, un lugar donde la transformación no es un evento traumático, sino una oportunidad para crecer. La atmósfera de aceptación y renovación se extiende más allá de los muros del hotel, tocando sutilmente las interacciones de la familia extendida. La próxima visita de Denise, el nieto mitad humano, mitad vampiro, se convierte en un evento cargado de una nueva dinámica. Antes, Drácula temía que la influencia humana de Johnny diluyera la herencia monstruosa del niño. Ahora, ve en la naturaleza dual de Denise la síntesis perfecta de todo lo que ha aprendido. El niño no es un conflicto, sino una promesa de integración exitosa. Cuando Denise llega, trae consigo un proyecto escolar. Un diorama complejo sobre el ciclo de vida de las luciérnagas, algo que para Drácula, acostumbrado a ciclos de vida medidos en milenios, parece una trivialidad efímera. Sin embargo, en lugar de desestimarlo, Drácula se sienta junto a él, utilizando su visión nocturna perfeccionada no para cazar, sino para observar con detenimiento los diminutos puntos de luz. Le explica a Denise, con una paciencia que sorprende incluso a Mavis, la diferencia entre la fosforescencia de esas criaturas y la bioluminiscencia controlada de sus flores secretas, estableciendo un diálogo fascinante entre la ciencia humana y la magia monstruosa. Johnny, al ver esto, no intenta intervenir con explicaciones ruidosas, sino que se limita a tomar fotos, documentando la tierna pedagogía de su suegro. Esta nueva actitud influye en la visión de Drácula sobre el turismo. Se da cuenta de que el miedo que alguna vez sintió hacia los humanos se basaba en la ignorancia, no en la maldad inherente. Inspirado por la exitosa convivencia con Johnny, y motivado por la curiosidad que ahora siente por las pequeñas maravillas del mundo no muerto y el mundo vivo, comienza a planificar algo impensable. Una jornada de intercambio cultural con un pequeño pueblo humano cercano, tradicionalmente temeroso de Transilvania. La planificación de este evento es un ballet de cooperación. Mavis se encarga de la logística y las garantías de seguridad, mientras que Johnny utiliza sus contactos para organizar una feria de intercambio gastronómico y artesanal. Drácula supervisa, no para vetar, sino para asegurarse de que la presentación de los monstruos sea respetuosa y atractiva.
le exige a Murray que, por una vez, limite la cantidad de vendajes que utiliza para no asustar a los visitantes, y a Frankenstein que simplifique sus explicaciones sobre la nanotecnología a términos comprensibles para un agricultor. La jornada es un éxito modesto pero significativo. Hay nerviosismo, claro, algunos gritos histéricos iniciales, pero la genuina curiosidad y el comportamiento ejemplar de los residentes del hotel prevalecen. Drácula, vestido con un traje más moderno que sus habituales ropas de terciopelo, se encuentra charlando con el alcalde del pueblo sobre la calidad de sus uvas para hacer vino, un diálogo completamente impensable un año atrás. El poder de la familiaridad, forjado en el caos de una transformación mágica, demostró ser más efectivo que siglos de aislamiento y misterio. El conde ha dejado de ser un relicario viviente para convertirse en un puente. La jornada de intercambio cultural se convierte en el punto de inflexión definitivo, sellando la aceptación de Drácula de que el futuro del Hotel Transilvania reside en la apertura, no en la fortificación. Este evento, aunque pequeño en escala para un ser que ha presenciado guerras mundiales, representa una victoria monumental a nivel personal y familiar. La valentía de los monstruos al exponerse, y la cautela educada con la que tratan a los humanos, son un reflejo directo de la lección aprendida bajo la piel humana. La necesidad de empatía. Johnny, actuando como embajador oficial, se mueve entre las dos culturas con la fluidez de un pez en el agua. Él es el perfecto traductor emocional, capaz de suavizar un comentario sarcástico de Griffin, el hombre invisible, que se divierte haciendo desaparecer objetos pequeños de las manos de los humanos curiosos, y transformarlo en una broma inofensiva. Su éxito en este rol valida su lugar en la familia de una manera que ninguna boda o nacimiento podría haberlo hecho. Ha demostrado ser un constructor de puentes, no solo un intruso entusiasta. Al caer la noche, una vez que los aldeanos se han marchado con sus recuerdos confusos y sus cestas llenas de extraños dulces monstruosos, Drácula se retira a su jardín secreto. Ya no siente la necesidad de esconder sus florecimientos luminiscentes. De hecho, cuando Mavis y Johnny entran, él no intenta tapar las luces. Hay una comodidad silenciosa entre los tres, una comprensión no verbal de que el mayor hechizo jamás lanzado no fue el del Ray Gun, sino el de la convivencia forzada. En un momento de introspección profunda, Drácula confiesa que durante su tiempo como humano, la peor parte no fue la falta de vuelo o la debilidad, sino la sensación de que su vida entera había sido vivida con el freno de mano puesto. Ahora, al tocar una de sus rosas negras, siente la textura de la vida, no solo su peso. Uy. La familia se reúne en el gran salón, que ahora luce paneles de madera más cálida y algunas lámparas de estilo más industrial chic, cortesía de las sugerencias de Johnny. Mientras Mavis propone un brindis con néctar de bayas, Drácula levanta su copa, un cáliz gótico, sí, pero lleno hasta el borde de optimismo. Él mira a su yerno, y sin ironía ni sarcasmo, declara que Johnny Loughran es el mejor error que ha cometido el destino de su familia. Es una frase cargada de afecto vampírico. Un reconocimiento de que lo inesperado y lo aparentemente defectuoso a menudo resulta ser la mayor bendición. El Hotel Transilvania se mantiene firme, no como un bastión contra el mundo, sino como un faro que guía a sus residentes hacia una aceptación más brillante de sí mismos y de los demás. La era del aislamiento ha terminado. La era de la colaboración, bajo la vigilancia amorosa del conde, apenas comienza. La nueva fase de apertura del hotel, aunque celebrada por Mavis y Johnny, introduce un desafío logístico sutil pero constante: la necesidad de gestionar las expectativas de los huéspedes monstruosos que llevan siglos habituados a la estricta segregación. Algunos de los monstruos más antiguos, verdaderos puristas de la oscuridad, ven el coqueteo con los humanos como una peligrosa dilución de su identidad. El rumor de que el conde Drácula, antaño el epítome de la tradición intransigente, ahora se interesa por la jardinería con luz artificial, es visto con recelo. Es en este contexto donde emerge una subtrama de resistencia pasiva, liderada por un grupo de ghouls de alta alcurnia que extrañan la rigidez del pasado.
Drácula, sin embargo, maneja esta disidencia con una calma inusual, producto de su reciente humildad. En lugar de imponer su voluntad, los invita a su jardín secreto. Al ver el esfuerzo y la belleza delicada de las flores cultivadas bajo condiciones tan específicas, estos tradicionalistas comienzan a entender que la innovación no destruye lo antiguo, sino que lo refina. El respeto que Drácula muestra por su propia creación, nacida de un error y la necesidad de supervivencia, desarma su crítica. Se dan cuenta de que el conde, al abrazar la vulnerabilidad, ha ganado una autoridad moral que su poder innato nunca pudo conferirle. Frankenstein, siempre atento a la infraestructura, nota la tensión y sugiere una solución tecnológica, aunque con fines terapéuticos más que de seguridad. Diseña una serie de cámaras de resonancia histórica, donde los monstruos más reacios pueden experimentar simulaciones inmersivas de épocas pasadas del hotel, permitiéndoles revivir la nostalgia sin el riesgo de estancamiento social. Es una forma elegante de decir, pueden recordar el pasado, pero deben vivir en el presente. Johnny, inspirado por la armonía alcanzada, se enfoca en darle al hotel una identidad visual más clara que refleje su doble naturaleza. Propone pintar las almenas del castillo con un sutil patrón que incorpora tanto el diseño gótico tradicional como elementos geométricos modernos, un compromiso estético que simboliza la unión familiar. Al principio, Drácula duda, temiendo que el toque de Johnny sea demasiado brillante. Pero cuando ve que el patrón, visto desde lejos al atardecer, simplemente parece un juego de sombras más profundo y complejo, asiente. Es la demostración de que la influencia de Johnny es sutilmente integradora, no invasiva. El clímax emocional de este periodo llega durante una noche de tormenta, cuando la energía mágica del castillo fluctúa peligrosamente. En medio del apagón y el pánico, Mavis se encuentra paralizada momentáneamente por la carga de responsabilidad. Es Drácula quien actúa instintivamente, usando su fuerza vampírica recién recuperada, no para intimidar, sino para guiar a los huéspedes hacia las zonas seguras, utilizando su conocimiento milenario de los pasadizos ocultos del castillo. Johnny, por su parte, organiza a los humanos y monstruos menos afectados para establecer un sistema de linternas y apoyo logístico, demostrando que la capacidad de organización práctica es tan valiosa como el poder sobrenatural. Al restaurarse la normalidad, Mavis se da cuenta de que el liderazgo no reside en tener todos los poderes, sino en confiar en las fortalezas complementarias de su familia. Drácula sonríe, sabiendo que finalmente ha entrenado a su sucesora no para ser una copia de él, sino para ser una versión mejorada, una que entiende que la verdadera fuerza se mide en la capacidad de adaptarse y amar, incluso cuando se necesita una guitarra eléctrica y un diorama de luciérnagas para entenderlo. El eco de la tormenta sirve como un poderoso recordatorio de que, si bien la paz se ha establecido, la naturaleza volátil de su mundo siempre requerirá vigilancia. Drácula, ahora plenamente consciente de su papel como guardián y no solo como gobernante, implementa un protocolo de simulacros de caos controlado trimestrales. Estos ejercicios no buscan infundir miedo, sino entrenar la respuesta coordinada, una clara desviación de su antigua filosofía de solución única, el poder del vampiro. Los ensayos son dirigidos conjuntamente. Drácula establece las rutas de evacuación mágicas, mientras que Johnny diseña la distribución de suministros y la comunicación con los invitados humanos que ahora se sienten más cómodos visitando el hotel en excursiones diurnas autorizadas. Wayne, el hombre lobo, participa en estos simulacros con un entusiasmo renovado, utilizando su fuerza amplificada de manera controlada para despejar escombros simulados, ganándose el respeto incluso de los monstruos más escépticos. Incluso el hombre invisible, Griffin, se convierte en un activo valioso, sirviendo como observador silencioso e informante en áreas de difícil acceso, su falta de presencia física ahora utilizada para el bien común en lugar de simples travesuras. Es una sinergia que refleja la propia unión de Mavis y Johnny. Drácula, mientras revisa los informes de rendimiento después de uno de estos simulacros,
encuentra una extraña satisfacción en los gráficos y las estadísticas. La mente analítica que antes solo utilizaba para gestionar la contabilidad ancestral del hotel, ahora se deleita en la eficiencia obtenida gracias a la influencia humana. En un gesto que sorprende a todos, incluso a él mismo, nombra a Johnny como director adjunto de adaptación y estrategia, un título que le otorga autoridad formal sobre todas las iniciativas de modernización. Este nombramiento no es un mero compromiso, sino un reconocimiento público de que el futuro del hotel requiere la perspectiva de alguien que entiende la vida a la velocidad de la luz, no a la lentitud de la eternidad. El día en que Johnny estrena su título, organiza una pequeña fiesta en el gran salón. En lugar de música gótica, suena un ritmo pop enérgico. Drácula, lejos de retirarse a las sombras, se une a la pista de baile con una torpeza encantadora, intentando replicar los movimientos juveniles de su yerno. Es un baile imperfecto, lleno de tropiezos y sonrisas forzadas que rápidamente se convierten en genuinas. Mavis observa desde un lado, su corazón lleno de la certeza de que su padre ha encontrado una paz que el poder nunca pudo ofrecerle. Al final de la celebración, cuando las luces se atenúan suavemente, Drácula se acerca a la ventana. No para mirar la noche, sino para observar las primeras luces tenues del amanecer, un fenómeno que antes significaba el final de su jornada, pero que ahora percibe como una promesa de un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Se da cuenta de que la verdadera inmortalidad no está en vivir para siempre, sino en asegurar que aquello que amas florezca eternamente, incluso si eso significa cambiar drásticamente el color de las paredes del castillo. El conde se transforma no solo en un suegro más tolerante, sino en un pionero reacio de la evolución, encontrando la emoción en la estabilidad y la belleza en el contraste. La aceptación de Drácula se consolida con la llegada de una nueva generación de huéspedes, monstruos jóvenes que ven en el Hotel Transilvania un lugar de tendencia y no una reliquia intocable. Estos jóvenes, criados en un mundo donde los monstruos son menos secretos y más celebridades excéntricas, exigen servicios y experiencias que rompen con el molde tradicional. Mavis y Johnny, en su rol de codirectores, se enfrentan al desafío de mantener la autenticidad gótica mientras satisfacen estas demandas contemporáneas. Johnny propone la creación de un área de experiencia sensorial inmersiva, un espacio donde los monstruos puedan probar, por periodos limitados y controlados, las sensaciones humanas que Drácula experimentó. Esto incluye cámaras de simulación de calor, olores de comida cocinada al aire libre, e incluso sonidos de tráfico urbano. Para Drácula, esto inicialmente parece una tortura recreativa, pero se convierte en una herramienta pedagógica crucial. Él insiste en que cada simulación debe estar seguida de una sesión de desintoxicación oscura en el jardín secreto, asegurando que el equilibrio entre lo humano y lo monstruoso se mantenga firme. Frankenstein, con su mente ahora orientada a la ingeniería de bienestar, diseña un sistema de filtros que permite a los huéspedes sentir temporalmente el olor a jazmín, sin que sus sistemas biológicos monstruosos se colapsen por el exceso de polen. Murray, al probar la simulación del calor solar, descubre que su composición de vendas se mantiene sorprendentemente estable si se mantiene hidratado con un tónico especial a base de aceites antiguos, algo que registra como un avance científico digno de una momia. Drácula se sorprende al descubrir que los monstruos jóvenes, al experimentar brevemente la vida humana, desarrollan un profundo aprecio por sus propias peculiaridades sobrenaturales. Un joven vampiro, tras pasar 10 minutos en una simulación de pleno día, regresa a su habitación sintiéndose más agradecido que nunca por el frescor de su ataúd. Esta validación indirecta del estilo de vida monstruoso es el mayor triunfo de Drácula. Su legado no necesita ser protegido con miedo, sino celebrado por su singularidad. La relación de mentoría entre Drácula y Johnny alcanza su punto culminante cuando Johnny debe presentar una propuesta de expansión del hotel a una junta internacional de seres místicos. El yerno, aunque competente, se siente abrumado por el protocolo formal. Drácula,
recordando su propia maestría en el arte de la persuasión antigua, le da a Johnny un solo consejo. No intentes impresionarlos con lo nuevo, déjales ver que lo antiguo todavía sabe cómo ser fabuloso. Johnny lo toma al pie de la letra. Su presentación es una obra maestra de contraste. Utiliza gráficos limpios y modernos, pero los adorna con relatos personales y con anécdotas de cómo la vulnerabilidad de Drácula fortaleció al hotel. El informe es un éxito rotundo. Al final, Drácula observa a su yerno, no como el chico que se casó con su hija, sino como el coarquitecto de un legado renovado, un hombre que demostró que la verdadera transformación es la que une lo inesperado en una fuerza imparable. La validación del liderazgo de Johnny y la aceptación de la dualidad se cimentan en un gesto que va más allá de los negocios. El día de la inauguración de las nuevas salas del hotel, diseñadas con la estética gótico chic que tanto defendía Johnny, Drácula hace una revelación pública. Durante el brindis ceremonial, donde la luz filtrada de las ventanas crea un efecto de amanecer controlado en el vestíbulo, el conde anuncia la creación de una Academia de Transición para Monstruos Jóvenes. Esta academia, conceptualizada y dirigida por Mavis y asistida por Johnny, no está diseñada para enseñar a los jóvenes monstruos a ser humanos, sino para equiparlos con las herramientas sociales y emocionales para navegar el mundo exterior sin recurrir al aislamiento. Drácula declara que el mayor peligro para su especie no es la luz solar, sino la falta de comprensión y la rigidez de sus propias tradiciones. El programa incluye módulos sobre negociación civilizada con humanos, gestión de la imagen pública sobrenatural y, para sorpresa de todos, una clase optativa impartida por él mismo llamada El arte de la improvisación, lecciones del caos solar. La emoción que irradia Mavis es palpable. Finalmente ve a su padre no solo como un protector feroz, sino como un visionario que entiende que la supervivencia a largo plazo requiere evolución activa. Ella toma la mano de Johnny en público, un gesto de agradecimiento que va más allá de la etiqueta. Es un reconocimiento de su alianza estratégica y afectiva. Frankenstein, aprovechando los datos recopilados de los simulacros y las simulaciones sensoriales, escribe un tratado exhaustivo sobre la plasticidad biomágica, postulando que la identidad fundamental reside en la conciencia, no en la forma física. Este texto se convierte en lectura obligatoria para los jóvenes, y es Murray quien se encarga de encuadernar el manuscrito con piel de serpiente sintética y bandas doradas, respetando tanto el contenido científico como la estética de la antigüedad. Drácula, por su parte, disfruta de una nueva forma de tranquilidad. Su seriedad gótica no ha desaparecido, sino que se ha refinado. Ahora, cuando se siente melancólico, no se retira a los sótanos, sino que pasa tiempo con Denise, ayudándolo con la construcción de modelos más complejos, quizás un modelo a escala del sistema solar, usando cristales oscuros y gemas. Enseña al niño la cosmología antigua, y a cambio, Dennis le enseña sobre la ciencia ficción moderna, explicando el concepto de viajes interestelares con una inocencia que desarma al conde. El final de esta etapa se marca con un pequeño incidente. Un plato de soufflé humano se incendia accidentalmente en la cocina de pruebas. Antes, Drácula habría incinerado la cocina entera para evitar el olor a quemado. Esta vez, Johnny, reaccionando con reflejos rápidos, utiliza una ráfaga de aire fresco mágica, un truco que aprendió de Mavis, para extinguir el fuego, dejando solo un ligero humo. Drácula simplemente observa, da una palmada en la espalda a Johnny y dice con un tono de voz casi paternal: «Bien hecho, muchacho. Eficaz y sin drama innecesario. Casi tan bueno como yo lo habría hecho. Hace 100 años. Es el mayor cumplido que jamás podría haber ofrecido. Un reconocimiento final de que el viejo mundo de la tiranía ha sido reemplazado por la era de la colaboración amorosa y el humor compartido. El castillo, bañado en una luz que ya no teme al sol, espera el futuro con una renovada y vibrante seguridad. La nueva era de colaboración en el Hotel Transilvania se extiende incluso a la administración de los recursos mágicos ancestrales, antes celosamente guardados por Drácula. El conde, habiendo abrazado la transparencia, abre los archivos arcanos del castillo a Mavis y, con reticencia inicial, a Johnny. Este acto no es solo administrativo,
Es un traspaso simbólico de la confianza absoluta, reconociendo que el conocimiento atesorado durante siglos puede ser revolucionado por mentes frescas y métodos modernos. Johnny, fascinado, descubre que muchos de los males que asolaron el hotel en el pasado, pequeñas fluctuaciones energéticas, infestaciones de polillas espectrales, eran en realidad problemas de mantenimiento que la magia poderosa simplemente ignoró por ser demasiado trivial. Con la ayuda de sus conocimientos en tecnología de redes y sistemas de monitoreo, él y Frankenstein implementan un sistema de diagnóstico mágico preventivo, que utiliza sensores no invasivos, diseñados para parecerse a gárgolas decorativas, para predecir fallos en hechizos de contención o desgaste de portales dimensionales. Drácula, al observar los reportes holográficos generados por Frankenstein, siente una punzada de nostalgia por la simplicidad de las amenazas directas, pero la eficiencia es innegable. En una de las reuniones de planificación, se le ve utilizando un lápiz táctil con una concentración inusual, anotando comentarios al margen de los diagramas de Johnny. Su letra, antes una caligrafía gótica y legible, se ha vuelto sorprendentemente clara y concisa, reflejando la limpieza mental que ha logrado. El jardín secreto de Drácula florece aún más, y ahora incluye una pequeña sección dedicada a plantas que solo prosperan con frecuencias de sonido específicas. Johnny ha ayudado a Drácula a sintetizar tonos musicales óptimos utilizando su vieja guitarra eléctrica, ahora equipada con un amplificador que puede manejar vibraciones supersónicas. La música que emana de las catacumbas ya no es un lamento, sino un zumbido bajo y vibrante, una nana para las flores oscuras. La relación de Drácula con Murray evoluciona hacia un respeto mutuo por la preservación. Murray, habiendo experimentado el valor de la forma humana, se obsesiona con la conservación a largo plazo de los objetos frágiles. Cuando Drácula le encarga la catalogación y restauración de pergaminos antiguos que amenazan con desintegrarse, Murray aplica la misma técnica de vendaje meticuloso y estabilización química que usó en sí mismo, asegurando que el legado histórico del castillo perdure sin necesidad de que Drácula lo vigile cada noche. Hay un entendimiento silencioso. La inmortalidad no es solo vivir, sino asegurar que lo valioso sobreviva al paso del tiempo, en cualquier forma que tome. El conde se permite un lujo emocional que no había tenido en siglos: el ocio sin culpa. A menudo se le encuentra en la biblioteca, no leyendo tratados de control, sino novelas de misterio humanas que Johnny le recomienda. Su rostro, iluminado por la luz suave de una lámpara moderna, muestra una expresión de profunda concentración. Un día, al cerrar un libro, suspira y comenta a Mavis: «Es fascinante, hija mía. Los humanos crean problemas tan innecesarios solo para disfrutar de la emoción de resolverlos. Es una existencia fugaz, pero, en su fugacidad, hay una chispa que mi eternidad a veces carecía». Mavis sonríe, sabiendo que su padre finalmente ha encontrado la belleza en la imperfección finita, y que el alma del antiguo tirano ha sido pulida hasta revelar un diamante de sabiduría inesperada. La cuarta entrega de la saga, Hotel Transilvania Transformania, se siente como un esfuerzo por exprimir un poco más la fórmula que también funcionó en sus inicios, bajo la dirección de Derek Drymon y Jennifer Kluska, quienes toman el relevo de Genndy Tartakovsky. Esta vez, la premisa central gira en torno a la transformación, un recurso narrativo que, si bien es visualmente divertido, termina siendo el catalizador de una trama algo predecible y centrada en temas de aceptación y el miedo al cambio, pilares emocionales constantes en la franquicia. El núcleo emocional reside, como siempre, en Drácula. Interpretado vocalmente por Brian Hall, quien asume el rol de Adam Sandler, su personaje experimenta una crisis existencial exacerbada por la inminente jubilación y el deseo de pasar el legado a su hija, Mavis. Drácula, cuyo diseño y personalidad se establecieron firmemente en la primera película como un protector sobreprotector con una necesidad de control arraigada en el trauma de perder a su esposa, se enfrenta ahora al terror de volverse humano, o, peor aún, irrelevante. Esta tensión se intensifica cuando Johnny, el yerno humano, intenta modernizar el hotel usando una invención, el rayo monstruo,
que resulta ser el responsable de intercambiar las especies. Johnny Loughran, cuyo espíritu optimista y amor por todo lo bicho raro lo diferenciaron desde el principio en el universo gótico, se convierte en el catalizador del caos. Su energía desbordante, que en entregas anteriores contrastaba cómicamente con la seriedad de Drac, aquí es la llave para forzar la maduración del conde. Ver a Drácula convertido en un murciélago pequeño y nervioso, mientras Johnny se transforma en un robusto y entusiasta monstruo, es el corazón visual de la comedia. Esta inversión de roles, que recuerda a tropos clásicos de cambio de cuerpo, permite explorar desde la perspectiva del otro. Johnny, por primera vez, entiende la carga de responsabilidad que implica ser el patriarca, y Drácula debe navegar el mundo sin sus poderes ancestrales, obligándolo a confiar en su comunidad. La trama secundaria involucra a Van Helsing, cuyo linaje de cazador de monstruos es retomado por su nieta, Erika, quien ahora es la esposa de Drácula. El personaje de Van Helsing, siempre presentado como el antagonista obsesivo y científico loco, aquí se utiliza para introducir el artilugio de la transformación, aunque su motivación es la redención y el deseo de recuperar su legado, lo que suaviza un poco su habitual villanía unidimensional. Artísticamente, la película mantiene la estética vibrante y colorida establecida por Sony Pictures Animation, aunque algunos críticos señalan que el estilo visual parece haberse simplificado ligeramente con respecto a las entregas anteriores, quizás debido a los cambios en el equipo de producción. La animación de los nuevos estados de los personajes, especialmente los detalles en la textura del pelaje de Johnny o la torpeza de Drácula en forma de murciélago, son los puntos fuertes técnicos. En esencia, Transformanía es una meditación sobre la jubilación y el paso del testigo, envuelta en un envoltorio de comedia fantástica. Aunque la estructura narrativa no aporta grandes innovaciones al género de las comedias familiares animadas, consigue cerrar el arco de Drácula, forzándolo a aceptar que el verdadero poder no reside en la inmortalidad o la transformación, sino en la capacidad de adaptación y en la aceptación de que el amor por su hija y su familia es más fuerte que cualquier forma física. Es un adiós que se siente ligero, quizás demasiado ligero, pero cumple su función de entregar un entretenimiento familiar sin mayores pretensiones. La decisión de centrar la trama en la inversión de roles subraya la necesidad constante del personaje de Drácula de reevaluar su identidad, un tema que ha acompañado a la franquicia desde sus inicios, cuando su refugio era una fortaleza contra el mundo exterior que él temía. En esta ocasión, el miedo es interno. El miedo a la obsolescencia. La interpretación vocal de Brian Hall logra capturar esa desesperación cómica, especialmente cuando Drácula, acostumbrado a moverse con autoridad imponente, se encuentra lidiando con la vulnerabilidad física de ser un murciélago diminuto, luchando por volar o comunicarse eficazmente. Es una regresión forzada a un estado de indefensión que, irónicamente, es lo que necesita para aprender a soltar el control. Johnny, por su parte, personifica el ideal del nuevo monstruo, entusiasta, abierto y tecnológicamente avanzado, una clara contraposición al tradicionalismo gótico que Drácula representa. El arco de Johnny en esta película es menos sobre su aceptación por parte de los monstruos, algo que ya se había logrado en gran medida, y más sobre su capacidad para asumir la responsabilidad sin perder su esencia. Al convertirse en un monstruo poderoso, casi un golem de roca y entusiasmo, se enfrenta a la seriedad que acompaña al poder, dándose cuenta de que el legado de Mavis y el hotel requiere más que solo buena voluntad. Esta inversión permite a la audiencia ver la presión del liderazgo desde ambos lados del espectro de personalidades. Mavis, quien ha madurado consistentemente como una líder pragmática, se encuentra en una posición incómoda de mediadora. Su deseo de mantener la paz familiar choca con la obstinación de su padre y el caos generado por su esposo. Su rol aquí es crucialmente el de puente, el pegamento entre el viejo mundo y el nuevo, demostrando que la verdadera fortaleza no está en la transformación mágica, sino en la comunicación. Es notable cómo la película utiliza la dinámica familiar para explorar estos temas universales.
algo que Genndy Tartakovsky siempre imprimió en el ADN de estos personajes. La familia es el verdadero monstruo a domesticar. La subtrama del legado de Van Helsing añade una capa de redención inesperada. El abuelo Van Helsing, que en las primeras películas representaba la amenaza externa y ciega, aquí se ve forzado a colaborar, aunque de manera torpe, con aquellos a quienes juró destruir. Erika, su nieta, ya ha abrazado su lugar entre los monstruos, pero la presencia del abuelo sirve como un recordatorio constante de los prejuicios que aún deben superarse, incluso dentro de las propias filas de los monstruos, quienes reaccionan con natural desconfianza ante el científico loco. Su intervención, motivada por la vergüenza de su pasado y el deseo de dejar un legado positivo a Erika, provee el mecanismo necesario para revertir el hechizo, cerrando el ciclo de conflicto generacional de una manera que se siente más conciliadora que conflictiva. La animación, si bien competente, exhibe esa sensación de ser una secuela producida con un ritmo acelerado. Los diseños de los monstruos transformados son creativos, como el elefante que se convierte en una criatura marina o Frankenstein, que adopta una forma más esbelta y menos voluminosa. Pero el ritmo de las secuencias de acción y el diseño de escenarios parecen carecer de la profundidad visual que caracterizó las aventuras más expansivas de las entregas previas. Aún así, la vitalidad de los colores y la expresión facial exagerada, esenciales para la comedia animada moderna, están presentes, asegurando que el espectáculo visual sea efectivo para su público objetivo. El mensaje final, que el cambio es inevitable y que el amor trasciende la forma, resuena con la conclusión natural de una saga que comenzó con un monstruo temeroso y termina con ese mismo monstruo, aprendiendo a disfrutar la imperfección y la transitoriedad. La narrativa de Transformanía se apoya firmemente en la paradoja de la identidad, un concepto que siempre ha sido el motor cómico y dramático de Hotel Transilvania. Cuando Drácula se convierte en un murciélago, no es solo una pérdida de poder físico, es la anulación de su autoimagen. Su pánico al intentar navegar el hotel, su torpeza al caer o al no poder articular comandos, evoca las peores pesadillas de un individuo acostumbrado al control absoluto. Esta vulnerabilidad forzada es magistralmente utilizada para humanizarlo aún más, recordándonos que su miedo a la vejez y al cambio es, en esencia, el miedo humano universal a la pérdida de relevancia. Es fascinante ver cómo el patriarca gótico, que una vez aterrorizó a pueblos enteros, ahora es incapaz de abrir una puerta sin ayuda. Johnny, en su forma monstruosa, experimenta la presión inversa. Pasa de ser el agente del caos bien intencionado a ser el portador de una gran responsabilidad física. El Johnny monstruo es fuerte, casi invulnerable, lo cual le permite realizar hazañas físicas impresionantes, pero también lo obliga a confrontar la gravedad de sus acciones. Su euforia inicial al ser aceptado plenamente como monstruo se tempera con la comprensión de que la amistad y el liderazgo no se basan en la forma, sino en la empatía, algo que Drácula, en su estado más básico, es forzado a demostrarle. Esta inversión temporal permite a Johnny demostrar que su corazón humano es lo que lo hace un buen monstruo. La dinámica entre Mavis y su esposo se vuelve más matizada aquí. Mavis, quien ha pasado por su propia batalla para equilibrar el legado de su padre con su vida moderna, debe ahora gestionar la crisis paterna y la transformación de Johnny simultáneamente. Ella representa la madurez emocional de la nueva generación, la que entiende que la familia es un constructo flexible. Su paciencia, a veces rozando la exasperación, es el ancla emocional de la película, asegurando que, a pesar de las metamorfosis, el vínculo central se mantenga intacto. El papel de Van Helsing y Erika, aunque secundario al conflicto principal Drácula-Johnny, sirve como un comentario sutil sobre la persistencia del prejuicio y la posibilidad de redención a través del tiempo. Van Helsing, el arquetipo del villano unidimensional en las primeras entregas, se convierte en un personaje patético pero redimible, un eco de los viejos rencores que la nueva generación,
Erika y Mavis, ya ha superado. Su necesidad de arreglar su invención no es solo salvar a Drácula, sino asegurar que Erika lo vea como un aliado, no como una reliquia peligrosa. Esta resolución temática refuerza el mensaje general. El pasado solo tiene poder si se le permite dictar el futuro. En términos de ejecución cinematográfica, la película es eficiente en su entrega de momentos de comedia física. El guión, aunque previsible en su destino, se deleita en los detalles de las transformaciones. La manera en que los personajes secundarios también sufren el cambio, adaptándose a formas extrañas y poco funcionales. La música y el diseño de sonido trabajan arduamente para subrayar el caos, desde los gruñidos torpes de Drácula murciélago hasta los sonidos potentes de Johnny Monstruo. Aunque esta entrega pueda sentirse menos innovadora visualmente que sus predecesoras, logra su objetivo de ofrecer una conclusión cálida y catártica para el conde, permitiéndole finalmente abrazar el otoño de su vida, transformado por la aceptación, no por la magia. El viaje de Drácula, forzado a experimentar la vida sin el aura de poder que definía su existencia, resuena con la trayectoria de muchos creadores y líderes que se enfrentan al relevo generacional. Adam Sandler, el creador y voz original de Drácula, quien a menudo explora temas de amistad y masculinidad a través de sus personajes, deja un legado que Hull debe honrar, pero esta vez, el personaje mismo debe aprender a soltar ese legado. La comedia física derivada de la impotencia de Drácula, el intentar dar órdenes y solo lograr chillidos agudos, o el enfrentarse a peligros mundanos como un gato doméstico, subraya la fragilidad del ego construido sobre la fuerza. Esta debilidad temporal es, paradójicamente, lo que le permite construir una conexión más auténtica con su yerno. Johnny, al abrazar la forma de monstruo, descubre que la fuerza bruta no equivale a la sabiduría del liderazgo. Su transformación física, exuberante y grande, contrasta con su inexperiencia en manejar el peso de la expectativa. Si bien su entusiasmo por lo monstruoso nunca decae, la película se asegura de que comprenda que la verdadera magia del Hotel Transilvania no reside en los efectos especiales o los poderes sobrenaturales, sino en la comunidad y la aceptación incondicional que él trajo al nido gótico. Es la validación del camino que él y Mavis han forjado juntos, un camino que Drácula inicialmente temió. La resolución del conflicto principal no llega a través de una batalla épica, sino mediante una aceptación mutua de las limitaciones. Cuando Drácula finalmente se rinde a su estado de murciélago y confía en que su familia resolverá la situación, culmina su arco de personaje. Deja de intentar controlar el destino y permite que el futuro, representado por Johnny y Mavis, tome las riendas. Este acto de rendición es más heroico que cualquier demostración de poder anterior, pues requiere una humildad que le era ajena. Erika y Van Helsing, aunque secundarios, funcionan como un microcosmos del conflicto principal: la dificultad de adaptarse al cambio generacional. Erika ya ha integrado el pasado de su abuelo en un presente funcional y amoroso. Van Helsing, al intentar arreglar su error y ganar la aprobación de su nieta, demuestra que incluso los viejos antagonistas pueden ser recontextualizados como aliados menores. Su tecnología defectuosa, el rayo monstruo, es el motor de la trama, pero la solución proviene del entendimiento emocional, no de la ingeniería inversa. En el plano técnico, la película parece haber priorizado la velocidad de producción sobre la exuberancia detallada de sus predecesoras, pero la coreografía de la comedia física compensa cualquier posible carencia en la complejidad del entorno. El clímax, que involucra a todos los personajes transformados ayudando a revertir el hechizo en un ambiente de fiesta caótica, es una celebración de la diversidad y la aceptación mutua. Al final, la transformanía concluye que la inmortalidad del legado no se encuentra en permanecer igual, sino en la capacidad de transformarse con el tiempo, aceptando que el amor y el vínculo familiar son las únicas formas permanentes que importan. La conclusión emocional de la película se cimienta en el concepto de que la verdadera transformación es interna, un giro que le otorga cierta resonancia más allá de la simple comedia de situación.
Drácula, al recuperar su forma, no vuelve siendo exactamente el mismo monstruo gótico y temeroso del primer largometraje. La experiencia de la vulnerabilidad lo ha ablandado, permitiéndole ver el mundo, y a su yerno, con una perspectiva menos crítica y más tierna. Este es el regalo de la jubilación que no sabía que necesitaba, el tiempo para simplemente ser sin la presión de proteger o controlar todo. Es una resonancia directa con la necesidad de los creadores originales de la franquicia de hacer evolucionar a sus personajes más allá de sus tropos iniciales. Tartakovsky construyó un monstruo temeroso, y esta entrega se encarga de desmantelar esa coraza. Johnny, al transformarse en un monstruo de roca y energía desbordante, logra la aceptación total que en principio parecía buscar. Pero descubre que esa aceptación viene con el peso de la seriedad que él siempre ha evitado. Su papel en la película lo obliga a madurar de una manera que un simple cambio de rol no podría haber logrado. Es la inversión perfecta. El espíritu libre debe aprender sobre la estructura, mientras que el controlador debe aprender a dejarse llevar. Esta dualidad es lo que mantiene fresca la química entre él y Mavis, cuya propia trayectoria como líder ha sido la de negociar constantemente entre la tradición familiar y la innovación personal. Mavis, en su papel de pacificadora, encarna el éxito de la nueva era del Hotel Transilvania. Ella no rehúye el legado de su padre, sino que lo integra con las enseñanzas de Johnny. Su capacidad para gestionar el pánico de su padre y la torpeza de su esposo sin perder la compostura es una lección de liderazgo moderno, donde la empatía y la flexibilidad superan a la autoridad dictatorial. Es ella quien verdaderamente hereda el espíritu del hotel, la hospitalidad incondicional. El giro de Van Helsing, que pasa de ser una amenaza existencial a un saboteador menor y finalmente a un colaborador, subraya la visión optimista de la saga respecto al cambio. La película sugiere que los prejuicios profundamente arraigados pueden diluirse cuando el afecto personal, como el que Erika siente por su nueva familia, se impone sobre el odio ideológico o histórico. Van Helsing, al final, solo desea dejar un legado de bondad a su nieta, un eco de lo que Drácula también busca, un legado positivo para su descendencia. Visualmente, si bien el diseño de los nuevos monstruos es inventivo, pensar en los accesorios y las expresiones faciales exageradas en medio del caos de la transformación, la película sacrifica algo de la profundidad ambiental por la claridad y el ritmo de la comedia de gags. Sin embargo, la paleta de colores vibrantes y la energía constante aseguran que el producto final sea contagioso y accesible. Al final, Transformania funciona como una carta de amor a la idea de que envejecer no significa volverse obsoleto, sino simplemente cambiar de forma, un mensaje entregado con la ligereza y el corazón característicos de esta peculiar familia de monstruos. La conclusión de la aventura de transformación deja un sabor agridulce en cuanto a la ambición narrativa, pero profundamente satisfactorio en cuanto al cierre emocional de Drácula. El verdadero triunfo de esta entrega no es la comedia derivada de la confusión de identidades, sino la aceptación final de la mortalidad y el cambio como partes inherentes a la vida, incluso para un vampiro milenario. Drácula, al ver a su hija y a su yerno prosperar en su nuevo entorno, finalmente comprende que su necesidad de control era una manifestación de su propio miedo a ser reemplazado. La figura paterna, magistralmente construida como un baluarte contra la vulnerabilidad, se deshace para revelar un corazón sensible que desea la felicidad de Mavis por encima de su propia comodidad o poder. Johnny, quien siempre fue el corazón desenfadado de la franquicia, adquiere una profundidad inesperada al caminar en los zapatos, o más bien en las alas, de Drácula. Su breve experiencia como el ser más poderoso del grupo lo obliga a calibrar la diferencia entre el poder y la influencia. Esta inversión es crucial porque valida su existencia en el mundo monstruoso. No solo es aceptado por ser divertido, sino que es capaz de asumir la seriedad cuando es necesario, demostrando ser digno del legado que Mavis y Drácula han construido. Su entusiasmo, aunque a veces caótico, se canaliza hacia una responsabilidad genuina. Mavis,
como la figura de transición, se consolida como la verdadera heredera del espíritu del hotel. Su madurez no se manifiesta en la adquisición de nuevos poderes, sino en la gestión de las personalidades complejas a su alrededor. Ella representa el punto de encuentro entre la tradición gótica, Drácula, y la modernidad entusiasta, Johnny. Su habilidad para navegar la crisis con calma subraya que la fortaleza familiar reside en la adaptación colectiva, no en el poder individual. La subtrama de Van Helsing y Erika funciona como un recordatorio de que el progreso social, incluso en un universo de monstruos, requiere superar el resentimiento heredado. Erika es la prueba viviente de que el linaje no dicta el destino. Ella eligió el amor sobre el odio ancestral. Van Helsing, al final, se convierte en una figura casi cómica, cuyas intenciones destructivas previas se disuelven ante la necesidad práctica de restaurar el orden, mostrando que las grandes ideologías a menudo se desmoronan ante las urgencias familiares inmediatas. Técnicamente, la película cumple su cuota de espectáculo visual con ingenio en el diseño de las formas transformadas, aunque el ritmo frenético y la necesidad de resolver el nudo narrativo rápidamente impiden que se profundice en la atmósfera que hizo tan atractivas a las primeras entregas. Sin embargo, el tono sigue siendo inconfundiblemente cálido y familiar. Transformanía concluye la saga con una nota de esperanza y evolución, sugiriendo que incluso los monstruos más arraigados pueden encontrar la paz al aceptar que la mejor versión de uno mismo a menudo requiere un cambio radical de perspectiva, aunque este cambio se logre a través de un rayo de luz y mucha torpeza cómica. Es un cierre apropiado para una historia sobre aceptar lo diferente, terminando con el protagonista aceptando su propia transformación. La sensación general que deja Hotel Transilvania Transformanía es la de un epílogo funcional más que de una aventura innovadora. Al situar el conflicto en la transformación física, los guionistas exploran superficialmente temas profundos como la vejez, la identidad y el legado, pero la resolución es rápida y predecible, propia de la estructura de una comedia infantil destinada a ofrecer un cierre dulce. La energía de la franquicia, que en sus inicios se nutría del choque cultural entre Drácula y el mundo humano, se agota al forzar una inversión de roles tan explícita. Es como si el guión necesitara un último empujón para forzar a Drácula a apreciar a Johnny, y la única vía que encontraron fue despojar al conde de su esencia y dotar a Johnny de ella. El humor se mantiene anclado en la comedia física. Ver a los personajes luchando con sus nuevos cuerpos proporciona los momentos más memorables. El lobo Wayne, por ejemplo, al transformarse en una criatura acuática, o Frankenstein volviéndose delgado y algo desesperado, son chistes visuales efectivos que explotan el diseño de personajes ya conocido. Sin embargo, esta dependencia del gag físico a veces eclipsa cualquier oportunidad para un desarrollo emocional más sutil, algo que sí se había logrado en pequeños destellos en entregas anteriores, donde el conflicto era más personal, como la aceptación de Mavis y Johnny. La dirección de Drymon y Kluska, aunque competente para mantener el ritmo acelerado y el colorido característico de Sony Animation, carece de la firma estilística audaz que Yendi Tartakovsky inyectó en las primeras películas, donde la excentricidad de los diseños y la puesta en escena tenían un impacto más memorable. Aquí, la acción es fluida, pero la ambición visual parece contenida, quizás reflejando las limitaciones o las prioridades de producción de una cuarta secuela. Finalmente, la película sirve su propósito como despedida temática. El verdadero poder del Hotel Transilvania no reside en ser un refugio para lo monstruoso, sino en ser un lugar donde la familia, en toda su imperfección y constante cambio, puede reunirse. Drácula aprende, a través de la humillación de ser un pequeño murciélago, que el amor incondicional que ofrece su yerno es más valioso que su propia inmortalidad o control. Es un final que prioriza el corazón sobre la magia oscura, un cierre esperado para una franquicia que evolucionó de contar historias de terror a contar historias sobre la complejidad de los lazos familiares modernos. La Transformanía, aunque menos inspiradora que sus predecesoras, sella el destino de Drácula como un abuelo cariñoso, listo para el descanso, habiendo aceptado que el mundo, y su familia, seguirá girando sin su supervisión constante.
La decisión de que el catalizador de la transformación sea un invento destinado a modernizar el hotel, un rayo monstruo desarrollado por el linaje de Van Helsing, es una metáfora bastante transparente sobre la resistencia al progreso. Drácula, cuyo personaje siempre ha sido el ancla del pasado y la tradición gótica, es forzado a confrontar la modernidad de manera literal y descontrolada. Esta ironía no se pierde. El monstruo que temía al mundo exterior ahora es destruido por su propia incapacidad para aceptar que su mundo debe evolucionar. La comedia fluye precisamente de esa fricción entre la autoridad desmantelada y el entusiasmo sin límites del hombre que la reemplaza temporalmente. El peso emocional de la trama recae en la transición del rol de patriarca. Drácula, acostumbrado a ser el foco de atención y el que establece las reglas, se ve relegado a ser un personaje dependiente, un sidekick torpe en su propia historia. Este cambio de estatus es lo que verdaderamente lo obliga a interactuar con sus amigos monstruos desde una nueva posición de humildad. El hombre lobo, Frankenstein, y la momia tienen que ayudar a su líder en su forma más indefensa, redefiniendo su relación más allá de la jerarquía y fortaleciendo el sentido de camaradería que ha sido un pilar sutil de la saga. Johnny, al transformarse en un monstruo musculoso y algo rústico, asume la carga de la responsabilidad con una inocencia cómica que resulta entrañable. Su encanto siempre ha residido en su capacidad de ver la belleza en lo extraño, y al volverse monstruo, demuestra que su alma ya estaba alineada con el espíritu del hotel, independientemente de su fisiología. Sin embargo, la película acierta al mostrar que el poder sin experiencia es peligroso. Su fuerza recién adquirida debe ser guiada por la sensatez de Mavis y el conocimiento del entorno que solo Drácula, incluso en forma de murciélago, posee parcialmente. El arco de Erika y Van Helsing, aunque utilizado convenientemente para proveer la solución técnica al problema mágico, sirve para cerrar la brecha histórica. Van Helsing, el último vestigio de la enemistad ciega, se somete a la dinámica familiar del hotel. Su redención es más bien una capitulación ante la evidencia de que la coexistencia funciona, especialmente cuando su propia nieta es feliz dentro de ella. Es un comentario sobre cómo las viejas batallas culturales se desvanecen ante los lazos personales consolidados. En retrospectiva, Transformania funciona como una carta de amor y un cierre necesario. No busca redefinir los estándares de la animación, sino más bien asegurar que los personajes encuentren un estado de equilibrio cómodo. Drácula se jubila no porque sea incapaz, sino porque finalmente aprende a confiar. La película es una celebración de la flexibilidad y del amor que acepta al otro en cualquier forma, ya sea un hombre común, un vampiro centenario o un murciélago nervioso. El mensaje final es claro. La verdadera magia es la conexión inquebrantable, incluso cuando la forma física cambia drásticamente. El desenlace de la crisis de identidad forzada subraya la liberación emocional que buscaba